Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Hola queridos hermanos, estamos hoy a lunes 26 de octubre. Vamos a escuchar este evangelio que es de San Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 17. Dice así: Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: Hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no el sábado. Entonces el Señor dijo: Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que Él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos a explicar un poquito el contexto. Nos habla este texto de la Escritura que se encontraba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga. Recordemos, el sábado es el día de descanso de los judíos, el Shabbat, que Dios, según la tradición judía, descansa el 7º día después de haber creado todo. Y el judío, pues, imitando a Dios creador, también descansa el día sábado y lo dedica pues a la alabanza divina, la escucha de la palabra, precisamente en la sinagoga, que era el lugar que los judíos tenían para escuchar la palabra. Tomaban algún fragmento de uno de los primeros 5 libros de la Escritura, el Pentateuco, y leían una parte de uno de esos 5 primeros libros y después leían algún fragmento de uno de los libros de los profetas. Entonces era lo que hacían: una lectura del Pentateuco, una lectura de alguno de los profetas. Y bueno, pues eso es lo que hacían en la sinagoga. Entonces estaba Jesús enseñando un sábado en la sinagoga. En el día de descanso estaba Jesús en la sinagoga. Y había una mujer ahí que llevaba 18 años enferma, dice la Escritura, por causa de un espíritu malo. Ciertamente hay varias ocasiones que nos ha tocado a los sacerdotes darnos cuenta de algunas personas, de algunos de ustedes o de algunas personas que sufren alguna enfermedad y que ellos mismos han dicho que al buscar alguna explicación con un médico o a veces con algunos médicos, ¿no? Con varios,
pues los médicos les dicen que están bien, que no tienen ninguna enfermedad y que no entienden por qué razón les da ese dolor de cabeza, ese dolor de estómago, etcétera, ¿no? Y cuando no hay una causa natural, cuando ya agotaron, ya buscaron alguna causa natural y no la encuentran, entonces muy seguramente la causa es sobrenatural, porque el demonio, a través de hoy en día, la gente que por envidia, por celos, por coraje, por rencores y odios, practican los maleficios, la brujería, los rituales satánicos, a través de la satánica muerte y todas estas cosas que hoy en día como que están creciendo, como que abundan más, pues se hace daño a través de esto. Y bueno, yo recuerdo una señora que en una ocasión, cuando yo era seminarista y estaba de misión allá por la cuenca del Papaloapan, en una comunidad, recuerdo que una señora pues me tuvo confianza y me platicó que en una ocasión ella tenía fuertes dolores de cabeza y que había ido con varios médicos y no sabía. Ellos le decían que estaba bien, que estaba sana, y sin embargo ella tenía esos dolores de cabeza. Bueno, ella no se dio por vencida y lo que hizo fue echarse agüita bendita en su cabeza. Se echaba unas gotitas de agua bendita en su cabeza y después, mientras ella lavaba los trastes, hacía oración y le pedía a Dios que si Él quería que la liberara. Eso se llama oración de liberación. Entonces hacía su oración de liberación y ella me dijo, padre, y fíjese que, porque a los seminaristas luego ustedes les dicen padre, ¿no? Aunque todavía no lo son, pero bueno, así es, así sucede a veces. Pero el caso es que dice ella que en una de esas tantas volvió a hacer lo mismo, se echó agüita bendita en su cabeza, mientras lavaba los trastes le pedía a Dios, y en eso dice que sintió como que le picaba la cabeza y se empezó a rascar y a rascar, y en eso dice que le salían unos gusanos de la cabeza y decía, ay, guácala, y los aventaba, ¿no? Y otra vez le picaba la cabeza y se rascaba más y le salían más gusanos, y en eso dejaron de salirle gusanos y de picarle la cabeza y se le quitó el dolor de cabeza. Bendito sea Dios, qué hermoso es Dios, qué bello es. Sin embargo, a veces no acudimos a lo que debemos acudir. De veras que necesitamos pues pedir a Dios. Bueno, podemos acudir al médico, desde luego eso es genuino, es válido totalmente ir con el médico, con un buen psicólogo centrado en la fe, que tenga fe en Cristo, un buen médico, y si la causa es natural, bendito sea Dios. Pero si no es natural, entonces hay que pedir a Dios a través de la oración de liberación, Señor, libérame. Si tú quieres, puedes liberarme, con humildad, con confianza, con perseverancia, e incluso ir con un sacerdote si el problema es mayor, pero jamás ir con un brujo, jamás. Eso empeora las cosas. Eso muchas veces, tristemente, algunos lo hacen, pero a veces por ignorancia, ¿no? O recurren a la magia, a la superstición, y se ramean y se pasan un huevo y que las malas vibras, y eso empeora las cosas. Todo lo que es magia, superstición, amuletos, que la sábila, que el borreguito detrás de la puerta, que la herradura, que el sapo con la moneda, que el elefante con el billete, y todas esas cosas empeoran la situación. No hagan eso. Bueno, entonces esta mujer se liberó después de orar. Bendito sea Dios, qué hermoso, ¿no? Y bueno, Jesús dice el Evangelio que se encuentra con esta mujer encorvada, que no podía enderezarse desde hace 18 años por un espíritu malo, y Jesús le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad.
Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Qué hermoso Jesús, qué bello, que nos ve con compasión, que nos ve con misericordia, que nos ve postrados porque nos hemos alejado de Él. Ese tipo de maldades ordinariamente vienen porque nos alejamos de la Sagrada Comunión, ya no comulgamos, ya no vamos a misa los domingos, no nos confesamos, no hacemos oración, vivimos en pecado. A lo mejor hay gente que vive en unión libre, no se han casado por la iglesia y ni lo tienen en sus planes, andan metidos en cosas chuecas, etc. Y pues todo eso obviamente pues nos causa daños, entonces pues hay que tener cuidado. Y entonces dice aquí la escritura que el jefe de la sinagoga, el que cuidaba la sinagoga, se indignó y se enojó porque Jesús llevó a cabo una curación en sábado y el sábado pues no había que trabajar, ¿no? Algunos judíos habían llevado las leyes al extremo y ya no permitían ni siquiera hacer obras de caridad en sábado porque pensaban que estaba mal porque según era trabajo. Bueno, miren, nosotros ahora el día de descanso para nosotros católicos es el domingo y obviamente está mal si alguien es jefe en un trabajo y pone a trabajar a todo mundo en domingo y él mismo abre el negocio para buscar ganar más dinero y puro dinero y dinero. Y entonces Dios, bien gracias, no va a misa el domingo, no hace oración, no le dedica tiempo a su familia, no le dedica tiempo a la caridad, a visitar al enfermo, a hacer buenas obras, a ayudar al pobre, al necesitado, ni siquiera paga a tiempo el salario de sus trabajadores, ni siquiera justamente. Entonces todo eso hay que mucho cuidado porque Dios ciertamente quiere que el domingo lo santifiquemos y que lo vivamos para agradarle a Él en oración, teniendo la Eucaristía como el centro de la vida, sobre todo la misa dominical, viviendo en familia, practicando la caridad, haciendo oración, pero ciertamente si surge un imprevisto y Dios demanda que lo sirvamos a través de alguna obra de caridad en alguien que está gravemente enfermo y que solamente depende de ti, pues si faltas a misa el domingo a causa de una obra de caridad en la que solamente tú la podías hacer y tenías que estar ahí, pues si faltas no es pecado porque faltaste y no estuviste con Dios por estar con Dios. O sea, Dios está también en el enfermo. Entonces hay esposos que tienen que atender a su esposa que está muy grave y solamente él la puede atender, no hay nadie más, y faltan a misa el domingo, pues no pecan porque están atendiendo a su esposa y Cristo y Dios está en su esposa. O alguien que de repente se enfermó gravemente y no puede verdaderamente ir a misa el domingo, pues no es pecado porque no pudo, no es que no quisiera, es que no pudo. Así que no necesita confesarse cuando ya esté sano para volver a comulgar. Simplemente va y comulga porque no pecó, porque es que no pudo, no es que no quisiera, es que no pudo. Y bueno, ese tipo de cosas hay que corregirlas porque a veces no las tenemos claras. Aquí Jesús se enoja por este jefe de la sinagoga y dice: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar aunque sea en sábado? Y esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? O sea, Jesús hoy nos da la lección de que la caridad no tiene descanso. Cuando Dios demande que lo sirvamos aún en nuestro día de descanso, pues hay que luchar por obedecer y por amar a Dios y por agradecimiento a Él, hacer la obra que Él nos
nos mande que hagamos, y hacerla con amor y hacerla con alegría. Dice San Agustín: ama y haz lo que quieras, ama y haz lo que quieras. Así que le decimos: Señor, dígnate darnos discernimiento para vivir nuestro día de descanso, sobre todo el día del Señor, el domingo, agradándote, haciendo lo que a ti te agrada, amándote y sirviéndote. Y hoy también, como otra enseñanza, recogemos que la oración de liberación o el mismo exorcismo practicado por el exorcista designado por el obispo es una obra de caridad que busca desatar a aquella persona que ha sido atada por el maligno. Y el mejor exorcismo, recuerdo que decía o que repite muchas veces el padre Panchito Ugalde, nuestro querido padre exorcista en Puente Jula, a quien queremos mucho. Él repite, dice: la confesión sacramental es el mejor exorcismo, ¿no? Así que si alguien está padeciendo de alguna maldad del maligno, no vaya al brujo, por favor, no vaya allá a San Andrés, no vayan a Catemaco a que los ramien o que les hagan una cosa al brujo, no vayan allá. Vayan al confesionario, que vaya y que se confiese con el cura, con el sacerdote, que vaya y que se confiese y le pida a Dios perdón por todos sus pecados, y no solamente él, sino toda su familia. Que vayan y se confiesen y le pidan perdón a Dios y enderecen su vida y vuelvan a empezar, que ese es el mejor exorcismo. Pedir a Dios perdón y recibir la confesión y la absolución sacramental. Y Dios, que nos quiere muchísimo, Él seguramente nos quiere ver libres, plenos y felices. Adorado sea Jesucristo, y que María Santísima, nuestra Madre, siempre interceda por nosotros. Y en este mes de octubre agarremos fuertemente el Santo Rosario y seamos misioneros. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.